Existe un cansancio que el sueño común no consigue curar porque no está alojado en tus músculos ni en tu piel, sino profundamente en tus propios huesos. Es un peso invisible, una presión constante generada por todo aquello que intentas esconder de ti mismo y que pretendes mantener fuera del alcance de Dios. Cuando te acuestas y el silencio de la noche toma el control de tu habitación, tu mente comienza a repasar diálogos que nunca ocurrieron, errores que ya deberían haber sido olvidados y esa sensación persistente de que algo está fuera de lugar. David describió exactamente este estado al confesar que mientras guardaba silencio sus huesos se envejecían por su gemir durante todo el día. Sientes que tu energía vital es drenada por una barrera que tú mismo levantaste creyendo que la distancia sería una protección, cuando en realidad se convirtió en tu propia prisión. La solución que buscas no es una fórmula mágica ni un esfuerzo humano repetitivo, sino una respuesta bíblica que toca la raíz misma de ese peso que cargas. La verdad que vamos a explorar ahora no sirve para sobrecargarte con más religiosidad, sino para ofrecerte el punto final definitivo en este ciclo de agotamiento mental y espiritual. Lo que vas a experimentar en los próximos minutos es el inicio de un proceso de descompresión profunda, donde cada palabra del Salmo 32 será aplicada como un bálsamo sobre esas heridas antiguas que impiden tu descanso real. Prepárate, porque la sanidad de tu pasado comienza en el preciso momento en que decides dejar de luchar contra tu propia alma y aceptas el desafío de la honestidad total. La verdadera libertad no es la ausencia de errores, sino la presencia de una luz que no deja nada oculto. Y ese es el primer paso para que mañana despiertes sin el lastre de lo que ocurrió ayer. Esa barrera invisible que sientes entre tu realidad actual y la paz que tanto buscas no es un muro de concreto, sino una construcción hecha de silencios acumulados y palabras que nunca te atreviste a pronunciar frente al Creador. Cuando decidimos callar lo que nos duele, lo que nos avergüenza o aquello que nos quita el sueño, estamos alimentando inconscientemente una separación sensorial que nos hace sentir que Dios está a años luz de distancia, cuando en realidad somos nosotros quienes hemos cerrado las ventanas del alma. El acto de ocultar el error o la angustia no funciona como un escudo, sino como un veneno que se filtra en tu psicología profunda, afectando la manera en que interpretas cada evento de tu vida. David, con una honestidad brutal, describe que mientras no hablaba, su cuerpo mismo reaccionaba ante esa presión interna. Es la manifestación física de un alma que necesita aire, pero que se ha negado a respirar la verdad. Debes entender que el perdón bíblico no es simplemente un trámite legal en algún libro celestial, ni una anotación abstracta que no tiene efecto en el aquí y el ahora. Es, en su esencia más pura, una liberación fisiológica y mental que rompe las cadenas de la culpabilidad que te mantienen atado a una versión de ti mismo que ya no debería existir. Al aplicar la verdad del Salmo 32, descubrimos que Dios no desea tu castigo, sino tu transparencia, porque solo en la claridad de la confesión Él puede extender su cobertura sobre ti. Esta cobertura divina es una tecnología espiritual de restauración que no se limita a esconder tu pasado, sino que lo redime y lo utiliza como abono para tu crecimiento futuro. Imagina por un momento lo que significa que el Creador del universo decida cubrir tus faltas, no para que sigan ahí ocultas, sino para que dejen de tener poder sobre tu identidad y sobre tus decisiones de mañana. La vergüenza es una carga que te obliga a caminar con la mirada fija en el suelo, perdiéndote las oportunidades que se abren a tu alrededor, pero la descompresión que surge al soltar ese silencio adormecido limpia tu visión por completo. Cuando permites que la luz de la verdad entre en esas habitaciones oscuras de tu subconsciente, el ruido mental que te impedía escuchar la voz de la esperanza comienza a desvanecerse para dar paso a una sintonía nueva. No se trata de religión, se trata de una higiene espiritual necesaria para que tu pasado deje de ser un ancla y se convierta en una lección ya superada. Cada vez que intentas lidiar con tus cargas en absoluta soledad,
estás rechazando el diseño original de restauración que fue creado para sostenerte en los momentos de mayor debilidad. La verdadera inteligencia espiritual radica en reconocer que la fuerza no está en pretender que todo está bien, sino en tener la valentía de admitir que necesitas que esa cobertura divina se extienda sobre tu vida. Al romper el silencio, el flujo de la vida vuelve a circular por tus venas espirituales, devolviéndote la capacidad de soñar, de proyectar y de creer que el camino que tienes por delante está libre de los escombros de lo que ayer te detuvo. Esta transición de la sombra a la luz es lo que prepara tu espíritu para entrar en un refugio mucho más profundo, donde la seguridad no depende de tus méritos, sino de la fidelidad incansable de aquel que te llamó por tu nombre. Al liberar ese peso mediante la honestidad total, no solo estás sanando tus recuerdos, sino que estás configurando tu mente para reconocer las bendiciones que antes eran invisibles debido a la niebla de la angustia acumulada. La psicología de la omisión es una de las trampas más sutiles y peligrosas para el espíritu humano, porque se disfraza de una falsa sensación de seguridad. Cuando eliges callar, cuando decides que tus errores son demasiado vergonzosos para ser expuestos o que tus heridas son tan profundas que ni siquiera Dios debería tocarlas, estás construyendo una habitación sin ventanas dentro de tu propia alma. David entendió esto de la manera más dolorosa posible al intentar silenciar su conciencia tras sus faltas más graves, descubriendo que el silencio no es ausencia de ruido, sino una frecuencia que distorsiona la comunicación con lo divino. Al mantener esa barrera sensorial, dejas de percibir la guía de Dios y empiezas a escuchar únicamente el eco de tus propias inseguridades, lo que genera una desconexión que te hace sentir huérfano en medio de tus batallas. Debes comprender que el perdón bíblico no es un concepto abstracto o una nota al pie en una página de historia antigua. Es una liberación que tiene efectos inmediatos en tu sistema nervioso y en tu claridad mental. El acto de ocultar crea una presión interna que David describió como el envejecimiento de sus huesos, una metáfora perfecta para el agotamiento existencial que sientes cuando intentas mantener una máscara de perfección que ya no logras sostener. Sin embargo, la Biblia presenta el perdón como una cobertura, una palabra que en el original hebreo sugiere algo mucho más profundo que simplemente tapar una mancha. Se trata de un cambio de vestidura espiritual, donde la vergüenza es retirada para que puedas mirar el futuro con los ojos limpios y sin el temor de ser descubierto. Dios no busca tu confesión para humillarte, sino para vaciar tus manos de lo que te estorba y así poder llenarlas con su paz. Cuando permites que el perdón de Dios cubra tu pasado, estás permitiendo que su justicia sea el nuevo marco de tu identidad, desplazando la culpa que antes dictaba tus miedos nocturnos. Esta liberación fisiológica y espiritual es lo que permite que tu visión deje de estar nublada por el remordimiento, abriendo paso a una luz que ilumina incluso los rincones más oscuros de tus recuerdos. La verdadera sanidad ocurre cuando dejas de ser un esclavo de lo que hiciste para convertirte en un testimonio de lo que Dios es capaz de restaurar. Al romper el silencio, el muro que te separaba de la esperanza se desmorona, permitiendo que la presencia de Dios inunde tu realidad de una manera tan tangible que el miedo al juicio pierde todo su poder. No permitas que el orgullo de parecer fuerte te impida experimentar la fuerza que proviene de ser perdonado, porque solo aquel que ha sido limpiado puede caminar con la seguridad de quien ya no tiene nada que ocultar. Esta transparencia absoluta con tu Creador es el suelo fértil donde crecen los milagros más grandes, porque es allí donde tu debilidad se encuentra con su gracia inagotable para reescribir tu historia desde cero. La psicología de la omisión actúa como un veneno lento que no solo contamina tu paz espiritual, sino que también genera una barrera sensorial que te impide percibir la presencia constante del Creador en tu vida cotidiana. Cuando eliges callar el error,
Cuando decides que tus heridas son demasiado oscuras para ser expuestas o que tus dudas son señales de debilidad, estás construyendo una habitación sin ventanas dentro de tu propia psicología, donde el aire se vuelve pesado y la visión se nubla por completo. David entendió esta dinámica de la manera más cruda posible, al intentar silenciar su conciencia tras sus faltas más graves, descubriendo que el silencio no es una ausencia de sonido, sino una frecuencia distorsionada que interfiere con la sintonía divina que antes le daba claridad. Al mantener esa barrera sensorial, dejas de escuchar la dirección de Dios y empiezas a oír únicamente el eco de tus propias inseguridades y los reclamos de un pasado que se niega a morir, porque todavía tiene un lugar donde esconderse dentro de ti. Debes comprender profundamente que el perdón bíblico no es un trámite legal distante, ni una simple nota al pie en una página de historia antigua, sino una liberación radical que tiene efectos directos en tu sistema nervioso y en la arquitectura de tu claridad mental. El acto de ocultar crea una presión interna que David describió con precisión médica, como el envejecimiento de sus huesos, una metáfora perfecta para ese agotamiento existencial que sientes cuando intentas sostener una máscara de perfección que ya no logras cargar ni un segundo más. La Biblia presenta el perdón como una cobertura, una palabra que en el original hebreo sugiere algo mucho más poderoso que solo tapar una mancha superficial. Se trata de una sustitución de identidad donde la vergüenza es retirada definitivamente para que puedas mirar el futuro con los ojos limpios y sin el temor constante de ser descubierto o juzgado por lo que fuiste ayer. Dios no busca tu confesión para humillarte ni para usar tus debilidades en tu contra, sino para vaciar tus manos de lo que te estorba y así poder llenarlas con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando permites que el perdón de Dios cubra tu pasado, estás permitiendo que su justicia sea el nuevo marco de referencia para tu vida, desplazando la culpa que antes dictaba tus miedos nocturnos y tus parálisis diurnas. Esta liberación fisiológica y espiritual es lo que permite que tu visión deje de estar nublada por el remordimiento constante, abriendo paso a una luz que ilumina incluso los rincones más oscuros de tus recuerdos para redimirlos y darles un nuevo propósito. La verdadera sanidad ocurre cuando dejas de ser un esclavo de lo que hiciste para convertirte en un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de restaurar con solo un instante de honestidad total. Al romper el silencio, el muro que te separaba de la esperanza se desmorona por completo, permitiendo que la presencia de Dios inunde tu realidad de una manera tan tangible que el miedo al juicio pierde todo su poder de intimidación sobre tus decisiones futuras. No permitas que el orgullo de parecer fuerte te impida experimentar la fuerza verdadera que proviene de ser perdonado, porque solo aquel que ha sido limpiado profundamente puede caminar con la seguridad inquebrantable de quien ya no tiene absolutamente nada que ocultar. Esta transparencia absoluta con tu Creador es el suelo fértil donde crecen los milagros de transformación más grandes, porque es allí donde tu vulnerabilidad se encuentra con su gracia inagotable para reescribir tu historia con letras de libertad. Al aceptar esta cobertura divina, dejas de pelear una guerra que ya fue ganada y empiezas a vivir desde la victoria de saber que tu nombre ha sido restaurado y tu pasado ha sido sepultado en el mar del olvido de Dios. La transición del desierto emocional hacia el refugio de las aguas profundas marca el punto exacto donde el perdón deja de ser una idea para convertirse en una tecnología de seguridad espiritual inquebrantable. David menciona en su canto que cuando las muchas aguas crezcan, éstas no alcanzarán al que ha sido restaurado, y esa es la promesa más potente que puedes abrazar antes de cerrar los ojos hoy. Imagina por un momento que las crisis del mundo, las noticias alarmantes y las tormentas de tu propia mente son como una marea que sube con fuerza, buscando cualquier grieta de culpa o miedo para inundar tu paz. Sin embargo, el Salmo 32
presenta el perdón de Dios como un escondite situado en el terreno más alto, un refugio que no solo te protege de los ataques externos, sino que te aísla del ruido de tus propios pensamientos acusadores. No es un lugar físico, sino una posición espiritual que ocupas cuando decides que tu honestidad con Dios es más valiosa que tu imagen de perfección ante los hombres. En este refugio, la seguridad no se basa en lo que tú puedes hacer para protegerte, sino en la fidelidad absoluta de aquel que prometió ser tu escudo y tu fortaleza en tiempos de angustia. Siente cómo la presión del mundo empieza a desvanecerse cuando comprendes que estar bajo la bendición de Dios significa que Él ha trazado una línea de protección que las tinieblas no pueden cruzar. El milagro de esta noche es que no necesitas huir hacia ninguna parte, porque el lugar secreto se activa en el momento en que tu corazón se rinde a la verdad bíblica y deja de pelear batallas que no le corresponden. Existe una conexión emocional profunda en saber que, mientras duermes, Dios está trabajando en las áreas de tu vida que tú no puedes controlar, levantando muros de contención contra la ansiedad y la desesperación. Es en este estado de flujo espiritual donde tu seguridad para el día de mañana se consolida, no por tu capacidad de planificar, sino por tu decisión de descansar en la soberanía de quien tiene el control de las mareas. Al habitar en este refugio de aguas profundas, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un espectador de la fidelidad divina, sabiendo que tu pasado ya no tiene poder para arrastrarte hacia el fondo. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma que nace de saberse perdonado, aceptado y profundamente protegido por una fuerza que es infinitamente superior a cualquier problema que enfrentes. Cuando la marea de la vida intente golpearte, recordará que estás posicionado en el escondite del Altísimo, donde el eco de la tormenta solo sirve para recordarte lo seguro que estás en los brazos de tu Padre. Permite que esta realidad invada tu subconsciente ahora mismo, eliminando cualquier rastro de desprotección y sustituyéndolo por la certeza absoluta de que tus caminos abiertos están siendo custodiados por el mismo Dios que detuvo las aguas del Mar Rojo. El descanso real no es el silencio del entorno, sino la quietud del alma que sabe que, pase lo que pase afuera, su refugio interno permanece intacto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esta descompresión final te prepara para entrar en una dimensión de sueño profundo donde el temor al mañana es reemplazado por la expectativa de la instrucción divina, porque solo el que confía plenamente puede ser guiado por el mirar de Dios hacia su destino final. Imagina por un momento que tu vida es un lienzo que ha sido marcado por trazos de dolor, errores y decisiones que hoy preferirías no haber tomado. Cada uno de esos trazos ha dejado una huella en tu subconsciente, configurando la manera en que caminas, en que confías y, sobre todo, en que esperas el futuro. La promesa de Dios de guiarte con su mirar es la tecnología de dirección más avanzada que existe, porque no se basa en el control externo, sino en una conexión íntima que nace de un corazón que ya no tiene nada que ocultar. Cuando David habla de no ser como el caballo o la mula, que necesitan frenos y riendas para ser dirigidos, nos está revelando la verdadera naturaleza de la libertad cristiana. La instrucción divina no es una serie de reglas rígidas que te oprimen, sino un susurro constante que te indica por dónde caminar para evitar los abismos que tú no puedes ver. Al aceptar que tu pasado ha sido sanado y cubierto, tu visión se despeja de tal manera que empiezas a reconocer las señales de Dios en los detalles más pequeños de tu día a día. Ya no caminas por el miedo al castigo, sino por el deseo de permanecer bajo esa mirada que te ama y te conoce profundamente. Esta transición hacia la guía por el mirar significa que tus caminos abiertos ya no son una posibilidad lejana, sino una realidad que se despliega frente a ti con cada paso de obediencia. Dios te dice que te instruirá y te enseñará el camino en que debes andar.
lo que implica que no estás solo en la toma de decisiones ni en la planificación de tu destino. Esta seguridad es la que te permite cerrar los ojos con la certeza de que tu mañana está siendo diseñado por el arquitecto del universo, quien utiliza incluso tus cicatrices como mapas de sabiduría para guiar a otros. Siente la paz de saber que ya no necesitas pelear contra la vida para conseguir lo que necesitas, porque cuando estás alineado con el mirar de Dios, las puertas se abren por la fuerza de su favor y no por tu propio esfuerzo agotador. Al soltar las riendas de la ansiedad y permitir que el Creador tome el control, experimentas una descomprensión final que prepara tu espíritu para un descanso restaurador. Tu pasado ya no es un juez que te condena, sino una lección que te ha calificado para recibir la instrucción directa del Altísimo. Mañana despertarás con una claridad nueva, reconociendo las oportunidades que antes la culpa te impedía ver, y caminarás con la ligereza de quien se sabe perdonado y guiado por la mano de un Padre fiel. Esta es la culminación de tu proceso de restauración. Pasar del silencio, que envejece los huesos, al canto de liberación, que abre todos los caminos frente a ti. Descansa ahora, sabiendo que el mismo Dios que sanó tu pasado está iluminando tu presente y ha preparado un futuro de esperanza donde su mirada será tu brújula eterna. La verdadera inteligencia espiritual no reside en tu capacidad para evitar el error, sino en tu valentía para reconocerlo y permitir que la mirada de Dios redima tu historia desde la raíz. Cuando dejas de actuar bajo la presión de los frenos y las riendas de la culpa, empiezas a experimentar lo que significa ser guiado por el mirar de un Padre que conoce tu destino mejor que tú mismo. Esta conexión íntima es la que transforma tu caminar diario en una secuencia de pasos seguros, porque ya no avanzas a ciegas ni por el impulso del miedo al castigo. La instrucción divina que David menciona es una promesa de claridad absoluta que se activa únicamente cuando el corazón ha sido vaciado de sus secretos y llenado con la paz del perdón total. Imagina que despertarás mañana con la mente despejada de las brumas del remordimiento y que cada decisión que tomes estará alineada con un propósito que te trasciende. Los caminos abiertos que se despliegan ante ti no son fruto del azar ni de tu propio esfuerzo agotador, sino el resultado directo de permitir que el Creador tome el control del timón de tu alma. Al soltar la necesidad de controlar cada detalle por el temor a fallar de nuevo, permites que la soberanía de Dios trace rutas de bendición que antes eran invisibles para tu angustia. Esta es la culminación de tu proceso de restauración nocturna. La transición completa desde el silencio que marchitaba tus huesos hasta la libertad de ser enseñado en el camino que debes andar. Ya no eres un esclavo de tus recuerdos sombríos, sino un hijo que camina bajo la luz de una mirada que te aprueba y te impulsa hacia adelante con una fuerza renovada. Siente cómo la descompresión final de este conocimiento invade cada célula de tu ser, preparando tu espíritu para un descanso profundo y reparador que no admite intrusiones de ansiedad. Mañana no es una repetición del ayer, sino un territorio nuevo y fértil, donde la sabiduría que ganaste en tu proceso de confesión se convierte en tu mayor activo. Descansa con la certeza de que el mismo Dios que te perdonó es quien te sostiene y quien ha preparado una jornada de paz, donde su mirada será la lámpara perpetua para tus pies. Al entregarle tus cargas, hoy has permitido que Él prepare el escenario de tu victoria mañana. Cerrando este ciclo de reflexión, con la seguridad de que nada en tu pasado puede detener el milagro que ya ha comenzado a manifestarse en tu vida. La verdadera libertad de un alma que ha sido restaurada por el perdón de Dios no se manifiesta únicamente en la ausencia de culpa, sino en la capacidad renovada de ser guiada por una voluntad superior que ya no necesita del castigo para enderezar el camino. David cierra su reflexión en el Salmo 32 con una invitación a la inteligencia espiritual, exhortándote a no ser como el caballo o la mula, que carecen de entendimiento y requieren de frenos y bridas para ser controlados y llevados hacia donde no quieren ir.
Esta es una de las metáforas más poderosas de la Biblia sobre la relación entre el Creador y su creación, porque revela que Dios no desea esclavos que le obedezcan por temor a la vara, sino hijos que le sigan por la sintonía de una mirada compartida. Al prometerte que te instruirá y te enseñará el camino en que debes andar, y que sobre ti fijará sus ojos, el Señor está estableciendo una tecnología de dirección basada exclusivamente en la intimidad y la confianza. Piénsalo bien. Cuando caminas bajo la mirada de alguien que te ama profundamente, no necesitas que te griten instrucciones ni que te fuercen con cadenas. Basta un leve gesto, una inclinación de los ojos o un susurro en el corazón para saber cuál es el siguiente paso correcto. Esta guía por el mirar es la que activa tus caminos abiertos, permitiendo que las oportunidades que antes parecían bloqueadas por los escombros de tu pasado, ahora se desplieguen frente a ti con una naturalidad asombrosa. La sanidad de tus huesos que comenzó con la confesión culmina ahora en una agudeza visual espiritual, donde tus sentidos ya no están embotados por el peso de lo que ocultabas, sino que están despiertos a las señales del reino en tu vida diaria. Al soltar la necesidad de controlar cada detalle de tu destino mediante la ansiedad y el esfuerzo propio, permites que la instrucción divina tome el mando de tu trayectoria, llevándote por senderos de justicia que tú mismo jamás habrías podido trazar. El descanso que vas a experimentar al cerrar los ojos esta noche nace de la certeza absoluta de que el mismo Dios que ya cubrió tu ayer es quien está diseñando tu mañana, asegurándose de que cada encuentro, cada decisión y cada desafío sirvan para el propósito eterno que Él tiene para ti. Ya no tienes que pelear contra la vida como si fuera un enemigo, porque cuando caminas en el perdón, la vida misma se convierte en el escenario donde se manifiesta la fidelidad de aquel que nunca retira su vista de sus hijos. Esta descompresión final de tu alma es lo que te permite entrar en un sueño profundo y reparador, libre de las redes del miedo y de los frenos del remordimiento, sabiendo que despertarás en un mundo donde el favor de Dios te rodea como un escudo. Tu pasado ya no es un ancla que te detiene, sino una lección superada que te ha calificado para recibir la enseñanza directa del Altísimo sobre cómo vivir en plenitud y alegría. La alegría del perdón es el combustible que ahora impulsa tus pasos hacia adelante, convirtiendo tu historia en un testimonio vivo de que no hay abismo tan profundo que la gracia de Dios no pueda rescatar ni camino tan cerrado que su mirada no pueda abrir. El acto de guiar por el mirar representa la cumbre de tu libertad espiritual, porque sustituye la fuerza bruta del control por la sutileza de la comunión íntima con el Creador. Cuando permites que Dios fije sus ojos sobre ti, estás aceptando un sistema de navegación que no depende de mapas estáticos o reglas externas, sino de una sintonía en tiempo real con la voluntad del Padre. David es enfático al advertir que no debemos ser como el caballo o la mula, criaturas que solo responden al dolor del freno o a la presión de la brida para no desviarse del camino. Esa resistencia a la dirección divina es lo que a menudo genera el agotamiento y la sensación de que la vida es una lucha constante contra corrientes invisibles que intentan doblegarnos. Al soltar esa terquedad y rendir tu voluntad ante la mirada del Altísimo, descubres que la verdadera dirección no se impone, sino que se percibe en la quietud de una relación restaurada. Esta guía por el mirar significa que Dios conoce tus puntos ciegos, tus debilidades y también el potencial infinito que Él mismo depositó en tu interior antes de que nacieras. Al caminar bajo su observación constante, dejas de preocuparte por los tropiezos, porque sabes que su ojo está ahí para advertirte antes de que el pie toque la piedra. Esta seguridad total es la que despeja tus caminos abiertos, permitiéndote avanzar con una confianza que el mundo no puede entender, ni mucho menos replicar. Ya no necesitas gritar pidiendo señales espectaculares, porque has aprendido a leer los gestos suaves de la providencia en lo cotidiano.
Mañana te levantarás con una capacidad renovada para distinguir entre lo que es urgente y lo que es verdaderamente importante, guiado por una sabiduría que no proviene de tus libros ni de tus experiencias, sino directamente del trono de la gracia. La descompresión de tu alma se completa ahora al saber que no eres un esclavo que debe ser arreado, sino un hijo que es amado y cuya trayectoria está siendo custodiada por el mismo Dios que sostiene las galaxias. Al cerrar este ciclo de reflexión profunda, siente cómo la paz inunda cada espacio de tu mente, sustituyendo el miedo al error por la alegría de la instrucción divina. Tu pasado ya no es una cadena que te arrastra hacia atrás, sino un escalón que te ha llevado a este lugar de rendición y claridad absoluta. Duerme ahora con la certeza de que tu destino está seguro, porque aquel que te guía nunca duerme y sus ojos siempre están puestos en ti para bien. El camino que tienes por delante es luminoso y está libre de sombras, porque caminas en la luz de la verdad que te hizo libre. Que este descanso sea el preludio de una vida donde cada paso sea una danza de obediencia bajo la mirada eterna de tu Creador.